Hola a todos, es un gusto estar con ustedes en este taller de normas APA séptima edición que voy a estar impartiendo el día de hoy y vamos a estar comentando sobre algunas modificaciones que se han hecho en esta forma o en este formato de escritura científica. Entonces, bueno, ya saben mi nombre, Lenín Centeno, y soy profesor de la carrera de Turismo y Hostelería. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre estos temas que son importantes para la construcción de proyectos científicos y ustedes en sus espacios formativos van a necesitarlos para poder construir de forma científica diferentes tipos de proyectos. Vamos a iniciar hablando sobre un tema importantísimo hoy en día y es el plagio académico. El plagio académico, entonces nos hacemos la pregunta de qué es el plagio académico. Nosotros podemos comprender el plagio académico como un mal hábito, una mala formación o una mala práctica que cometemos muchos en algún momento de nuestra vida cuando estamos desarrollando diferentes proyectos académicos. Y como lo vamos a ver más adelante, este plagio puede contraer ciertas consecuencias a causa de una mala práctica. El plagio, pues la Real Academia de la Española en el año 2014 nos explica que plagiar proviene del latín plagiare, que significa una actitud negativa o una situación negativa que consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es decir, que yo vengo y copio un documento de otra persona o de otro autor y no he citado, no he referido este documento y lo presento como una elaboración propia. Entonces ya eso se convierte en un plagio académico. Y en otras palabras, es decir, le robo la idea o le robo la construcción de un proyecto a otra persona. En Honduras, déjenme decirles que eso está dentro de la legislación hondureña, pues eso está penado. Podemos referirnos al decreto 499 de la Ley del Derecho de Autor y derechos conexos. También podemos hablar sobre el decreto 1299 de la Ley de Propiedad Industrial. También podemos hablar sobre el decreto 149 del 2103 de la Ley de Firma Electrónica y el decreto 16 del 2005 de la Ley de Implementación del RCATA, que son algunos referentes legales que nos hablan o que nos dicen qué implicaciones legales puede tener cuando uno copia, cuando uno plagia algún documento que no es nuestro. Entonces, por consiguiente, siempre tenemos que tener cuidado de que cuando vamos a trabajar un documento lo tenemos que referir o lo tenemos que citar y no apropiarnos del mismo, porque eso nos puede ocasionar algo muy severo, que sería ir a la cárcel o ir a prisión, porque el robo académico o el plagio intelectual en Honduras es penado por la ley y esto puede ocasionarle a usted una situación bastante complicada desde el punto de vista legal. En lo académico, pues, la originalidad es un plagio no detectado. Yo leí esto hace algunos años o hace algún tiempo atrás. También es importante hacer anotaciones de que debemos decirle no al plagio, porque el plagio es sinónimo de robo de ideas. Atendiendo a los aportes de la Universidad Politécnica de Valencia, ellas nos explican que el plagio es una acción que consiste en copiar o replicar sin realizar la respectiva cita, la totalidad o fragmentos de los documentos impresos o digitales. Quiere decir que si yo vengo y copio, aunque sea una fracción de un documento y no lo cito, yo ya estoy convirtiéndome en una persona que está cometiendo plagio académico. Se considera plagio no indicar la referencia exacta del documento utilizado. Se considera entonces cuando que
cuando se parafrasea un trabajo o planteamiento de otros autores y no se indica en el documento original o el documento que yo he utilizado. Por ejemplo, aquí yo tengo este libro que se llama Turismo Alternativo, Servicios Turísticos Diferenciados, de Francisco Manuel Zamorano, y por ejemplo a mí me gustó una cita de este autor donde se indica que la actividad primaria de las ludotecas es el juego libre. Entonces, si yo coloco esta idea, pero yo no coloco el autor, yo ya me estoy convirtiendo en una persona que ha cometido un plagio académico. También se comete plagio cuando cometemos autoplagio. ¿Y esto del autoplagio en qué consiste? Bueno, se trata de cuando yo he desarrollado un trabajo anteriormente y solo nuevamente presento este trabajo o coloco para un trabajo que voy a hacer más adelante o a continuación, coloco todo lo desarrollado en este proyecto que yo hice con anterioridad. Entonces ahí estoy cometiendo un autoplagio y también es un delito. Entonces, cuando se desarrollan nuevos trabajos y se utiliza un trabajo realizado con anterioridad y este no fue citado, forma parte del autoplagio. Bueno, vamos a seguir hablando de algunas preguntas esenciales que nos permiten entender más a fondo este tema del plagio. Y pues entonces nos vamos a hacer 4 preguntas esenciales, siendo la primera, ¿por qué plagiamos? Yo les diría que nosotros plagiamos por muchos factores. Uno de ellos es la inseguridad en sí mismo, es decir, que no confiamos en el trabajo que nosotros realizamos y por consiguiente entonces vamos y nos copiamos o apoderamos de otro trabajo realizado por otro autor. También lo hacemos por desconocimiento del tema. Significa que yo no conozco a profundidad el tema, entonces prefiero ir a copiar el tema ya realizado por otro autor. Asimismo, también muchas veces lo hacemos por pereza, porque simplemente no queremos trabajar y nos dedicamos a cometer plagio académico. Lo hacemos también por temor a no hacer un buen trabajo o por ignorancia. ¿Por qué se considera el plagio un delito? Bueno, se considera el plagio un delito por diferentes factores. Primero, atenta contra la propiedad intelectual. También lesiona los derechos morales del autor y tienta contra el interés público. Eso significa que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el tema de la propiedad intelectual, sobre todo en América Latina y en Honduras no es la excepción, nos damos cuenta de que vemos una camisa de una importante marca deportiva y ya corremos y hacemos un plagio. Entonces, la propiedad intelectual es el derecho que tenemos como autores de un producto o de una marca a poder hacer uso de ella, pero no, y el Estado nos protege ante ciertas situaciones que vamos a ver. Es aquí entonces donde nos hacemos la otra pregunta, que es el derecho de autor. Bueno, es la protección que otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento en que se da su creación y por un tiempo determinado. Significa que, por ejemplo, yo creo una obra o yo creo un documento y yo lo registro ante el Instituto de la Propiedad, porque es ahí donde se registran todos los bienes, y veamos que no solo se registran bienes materiales, sino que también se registran bienes intelectuales, es decir, la creación propia que yo haya realizado con respecto a un estudio o trabajo. ¿Qué consecuencias legales tiene? Pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, que esto puede acarrear ciertas consecuencias legales, como por ejemplo medidas cautelares, embargos y secuestros preventivos. También pago de reparación adecuada por compensación de perjuicios materiales, es decir, pago de multas u otras situaciones, y aún peor, una situación que acarrea el plagio es la prisión entre 4 u 8 años, dependiendo de cuánto nosotros hayamos plagiado.
Vamos entonces a hablar de cómo podemos evitar el plagio. Hay muchas formas que nosotros podemos evitar el plagio. Lo más importante es que debemos citar la fuente. Cuando nosotros estamos trabajando documentos científicos o cuando vamos a hacer un proyecto de investigación, debemos citar la fuente. La fuente o citar la fuente es la información que nos remite a la fuente original del texto o a la idea que utilizamos. Hay diferentes formas de hacerlo, citas literales, no literales, con énfasis en el autor, en el contenido, nota al pie, etc. Y que nosotros vamos a ver más adelantito. También nos permite parafrasear las ideas y citar la referencia. Esta es otra forma en que nosotros podemos prevenir el plagio. Significa que vamos a utilizar las ideas de las personas, pero vamos a poner palabras propias nuestras. Al final deberemos realizar una lista del conjunto de datos que identifican la manera inequívoca el documento citado. Es decir, que vamos a indicar una lista de referentes que van a poder servir para que otra persona pueda ver el documento original y contrastar lo que nosotros hemos hecho versus lo que dice el documento original. En este sentido no pueden faltar datos como el autor, el título, el año, el editorial, la revista, el URL, etc. No seas tonto. No te pases de lista. Cortar y pegar sin citar es un plagio. Bueno, continuando y ya sabiendo que el plagio es una acción que nos puede contraer serios problemas legales, vamos a seguir hablando sobre lo que es este taller. Les comento que la actividad va a estar desarrollada en 3 secciones diferentes. En el primer momento, pues vamos a comprender o vamos a ver algunas técnicas de parafraseo que nos van a permitir identificar la diferencia entre plagiar una idea y parafrasear o citar una idea. En este sentido, pues les comento también que me ha servido de gran ayuda para el desarrollo de esta primera parte Flores 2012 y la biblioteca de la Universidad de Lima. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la primera técnica de parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es como una traducción en la cual yo leo la idea original o la idea del autor y la convierto, siempre manteniendo el sentido de la idea a mis propias palabras, pero manteniendo también el soporte de la referencia, de la cita. Es decir, que yo no me traigo la idea y la absorbo como propia, sino que yo desarrollo la traducción de esta o el parafraseo de esta cita, siempre teniendo en cuenta al autor. En este sentido, una primera técnica es cambiar la función gramatical de algunas palabras. Y tenemos, por ejemplo, un caso. La idea original dice: el profesor de medicina John Watson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. ¿Y cómo sería entonces la paráfrasis o el parafraseo de esta idea? De acuerdo con John Watson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del mundo causan que las enfermedades se propaguen. Y eso se obtuvo de un libro cuyo autor es James y fue publicado en el 2004. Entonces vemos la diferencia entre el original y la paráfrasis, que dice el primero: el profesor de medicina John Watson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de enfermedades, mientras que nuestra paráfrasis o nuestro parafraseo dice: de acuerdo con John Watson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. La segunda técnica es usar sinónimos. Esto implica que, por ejemplo, tenemos una idea original. Un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representa una amenaza a la seguridad nacional. El anuncio se hizo después que en un informe de inteligencia se asegurara que las altas tasas de infección por VIH podrían provocar que se generalice una desestabilización política. De forma parafraseado, la cita nos quedaría así: un portavoz del gobierno norteamericano anunció que el SIDA podría
poner en peligro la seguridad de esa nación. El gobierno alertó a la población luego de que un importante estudio gubernamental concluyera que podrían surgir problemas políticos como resultado del alto número de personas infectadas por VIH. Eso lo dijo Snell en 2005. Entonces podemos ver que hemos utilizado diferentes tipos de sinónimos. Por ejemplo, vemos que dice un portavoz del gobierno norteamericano anunció. Utilizamos como sinónimo anunció en vez de declaró. Que la crisis del SIDA, y nosotros utilizamos solo que el SIDA podría poner en peligro la seguridad de esa nación, y la cita original o la referencia original nos dice representa una amenaza a la seguridad nacional. Entonces nos damos cuenta de que la idea siempre se mantiene, pero hemos utilizado diferentes sinónimos. Otra técnica que podemos utilizar es cambiar la función gramatical de algunas palabras. Por ejemplo, tenemos un texto original que dice: los grupos minoritarios de Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. Y entonces desarrollamos un parafraseo que dice: la epidemia del SIDA ha afectado principalmente a las minorías de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1998, menos del 15% de la población era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en Estados Unidos ese año eran afroamericanos. Jameson, 2000. Otra forma de hacerlo es cambiando el orden de las palabras, es decir, que vamos a cambiar de voz activa a pasiva y mover los modificadores a diferentes posiciones. En este sentido, pues el texto original nos dice: Ayer informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas anualmente, la mayoría de ellos niños de la región subsahariana. Y entonces nosotros hacemos una paráfrasis que dice: cada año más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria y la mayoría son víctimas, de las víctimas son niños que viven en África subsahariana. Anger, 2001. Otra técnica para que nosotros podamos aprender a parafrasear es usar diferentes estructuras para las definiciones. En este sentido, el texto original nos dice: la enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmiten las garrapatas, pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a los animales grandes. La enfermedad se caracteriza usualmente por un sarpullido seguido por síntomas similares al de la gripe, que incluyen fiebre, dolor en las coyunturas y dolores de cabeza. La paráfrasis pues nos quedaría de esta manera: la enfermedad de Lyme es una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento, es ocasionada por una bacteria que transmite un arácnido conocido como garrapatas. Las garrapatas se pegan y chupan la sangre de los animales y los humanos, transfiriendo algunas de las bacterias de la enfermedad del Lyme a sus huéspedes y causando síntomas parecidos a los de la gripe. Wall, 2005. Otra forma de hacerlo es usando diferentes indicadores de atribución. En este sentido, pues tenemos: esta actividad o esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas, aseguró el veterinario Mark Walters en su reciente libro Las 6 plagas modernas. La paráfrasis nos quedaría: de acuerdo con Mark Walters, como se cita en Peterson, 2004, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país. Otra técnica también conocida es cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. Tenemos una idea que dice: aunque solo cerca de 1/10 parte de la población mundial vive ahí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando el 72% de la gente infectada con VIH durante el
2000. Y pues la paráfrasis nos quedaría: aproximadamente 10% de la población mundial vive en África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de las enfermedades relacionadas con SIDA. De hecho, en el 2000 casi 3/4 partes de la población tenía el virus del VIH. Bullying 2004. Bien, vamos a hablar sobre la última técnica, que consiste en no cambiar los términos claves ni los nombres propios. Tenemos una idea que dice que en el noreste de los Estados Unidos las personas construyen sus hogares cerca de los bosques, donde las garrapatas portadoras de la enfermedad del Lyme se pegan a ciervos. Además, en África los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que puede transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas a sus víctimas. Y la idea parafraseada quedaría: en los Estados Unidos, las áreas residenciales se construyen cerca de las áreas boscosas en el noreste. Estas áreas son también los hogares de las garrapatas que portan la enfermedad del Lyme. Además, de acuerdo con los científicos, los cazadores de África matan a los animales que pueden ser portadores del virus del ébola, un virus generalmente fatal que causa hemorragias masivas. Yaya 2004. Bueno, entonces llegó el momento de realizar la primera actividad, y la cual consiste en que vamos a trabajar las diferentes técnicas de parafraseo que nosotros vimos anteriormente. En este sentido, pues ustedes van a tener que conseguir un libro de su área de formación. Por ejemplo, el que yo tengo es del área de turismo, pero ustedes pueden hacerlo sobre negocios, finanzas, contabilidad, emprendimiento, sobre mercadotecnia, sobre turismo o cualquier actividad afín a su área de formación. Posteriormente, entonces, van a proceder a desarrollar una cita por cada una de las técnicas vistas en esta sección anterior, y ustedes van a trabajar indicando tanto la idea original y la paráfrasis, es decir, cómo ustedes parafrasearon la idea original. Consideren que en este trabajo deberán realizarlo en un documento Word, considerando los criterios que establecí en el formato de trabajo del trabajo de investigación que aparece adjunto en la plataforma virtual. Bien, nos encontramos entonces en el segundo momento de este taller. Vamos a ver la segunda sección, que el objetivo de la misma es que ustedes aprendan a diferenciar diferentes tipos de citas. Es importante entender que este documento o este taller que he planificado parte de la American Psychological Association, que en el 2020 pues ya cambió el formato, ya no estamos utilizando el formato de APA sexta edición, sino que ya tenemos una séptima edición, y que me servirá de base para desarrollar esta segunda sección del taller. Vamos entonces a hablar sobre las citas. Una cita reproduce palabras literales o no literalmente de un trabajo desarrollado por otro autor o por nosotros previamente desarrollado. Como les decía anteriormente, cuando nosotros trabajamos un documento con anterioridad, tenemos que citarlo en los futuros proyectos. Es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente. De hecho, en el documento de investigación solo se les va a permitir una cita literal por cada cinco páginas, y las demás van a tener que ser citas no literales. Teniendo una estructura básica de cómo están divididas las citas, pues tenemos las citas directas o literales y las citas indirectas o no literales. Cuando estamos hablando de citas directas, son todas aquellas que se copian tal cual están establecidas en el libro o en el documento que yo estoy desarrollando. ¿Y cuáles son las indirectas? Son todas aquellas que han sido parafraseadas tal cual aparece en la unidad o en la sección 1 de este taller.
Entonces, dentro de las citas directas o literales podemos ver que se clasifican en dos: citas cortas menor a 40 palabras y las citas en bloque o más de 40 palabras. Y las citas indirectas o no literales, pues tenemos citas con énfasis en el autor, con énfasis en el año y con énfasis en el contenido. Vamos a hablar sobre el primer caso, que son las citas directas cortas menor a 40 palabras. Para citas de menos de 40 palabras, agregue comillas alrededor de las palabras e incorpore la cita de su propio texto. No es necesario ningún formato adicional. No inserte puntos suspensivos al inicio o al final de cada cita, a menos que la fuente original ya incluya estos puntos suspensivos. Recuerden que estamos hablando de citas directas tal cual aparecen en el documento, cuya característica es que solo son menores a 40 palabras. Podemos hacerlo de dos formas, tanto parentética o también lo podemos hacer narrativa. Cuando estamos hablando de parentética, parentética es cuando tienen paréntesis, cuando el autor va dentro del paréntesis, y la narrativa es cuando hacemos énfasis en el autor y que por consiguiente el autor no aparece dentro del paréntesis y dentro donde se incluye el año de publicación. En ese sentido, la parentética nos diría: la ira es considerada como una simple acción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Eso lo hemos desarrollado nosotros de forma parafraseada. Es aquí donde inicia la cita tal cual aparece en el documento, donde dice: cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos niega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestia obcecada. El exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Vemos que inicia con comillas y culmina con comillas. Abro paréntesis, escribo el apellido del autor, coma, año, coma, P de página, punto, 81, que significa que en la página 81 de ese documento que me va a aparecer en la referencia, me aparece una cita como está en este ejemplo. Vamos a hacer una narrativa. Para Sabater, como para muchos, la ira es una simple acción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Abrimos la cita. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos niega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que en un punto de cólera es necesario. Cerramos comilla, abrimos paréntesis, colocamos el año, coma, P, punto, el número de página, cerramos paréntesis. Entonces podemos ver narrativa cuando no incluimos el autor dentro del año de publicación, sino que lo hacemos de forma corrida en el texto, y la parentética es cuando está dentro el autor está dentro del año y va dentro de los paréntesis. Vamos a analizar el segundo caso, que corresponde a las citas directas en bloque mayor a 40 palabras. Es decir, que cuando nosotros vamos a copiar o traducir una idea tal cual está en el documento y esta tiene más de 40 palabras, el proceso va a ser diferente al menor a 40 palabras. En este sentido, lo que vamos a hacer es formatear las citas de 40 palabras o más de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que no utilizar comillas para encerrar el bloque. Recuerden que en las menores a 40 palabras se utiliza las comillas tanto al inicio como al final, pues en este caso no las vamos a utilizar. También vamos a comenzar una cita en bloque en una nueva línea, es decir, que yo no voy a, por decirlo así, como lo establece Sabater,
Entonces, de inmediato yo inicio en la siguiente línea el párrafo. Y vamos a ser claros, o en esto vamos a recalcar que vamos a colocar una sangría en todo el bloque de 0.5 pulgadas o 1 centímetro, 1.27 centímetros del margen izquierdo. También debe tener doble espacio en la totalidad de la cita. No vamos a agregar espacio adicional antes o después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, colocar la sangría primera línea de cada párrafo subsecuentemente a 0.5 pulgadas. Ya les voy a ir explicando el ejemplo. Y luego ya sea cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación al final, o cite el autor el año de la narrativa antes de la cita. Ya se lo voy a explicar más detenidamente con el caso. Aquí tenemos una parentética. Recuerden, la parentética es cuando el autor va dentro del paréntesis. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, dice, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas. Eso se escribe de forma no parafrasear. Entonces, inicio con la cita abajo, es decir que me voy a la siguiente línea y vemos que hay una sangría de 1.27 centímetros en todo el bloque. Culmino con la cita, le escribo toda la cita que voy a colocar y culmino con el autor, el 2005, P de página, punto 957, que indica que esta cita está en la página 957 y cierro paréntesis. Aquí es muy importante darles a conocer que esta cita es particularmente muy significativa, ya que es creada por dos autores. Entonces aquí vemos que dice Alderson Day y Fernie Haut. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el trabajo lo hacen dos personas, Santos Rivera y Emilia Moncada, por decirlo, entonces diría Rivera y Moncada. Y si lo hace una sola persona, entonces diría Sabater, Siempre hablando con bloque mayor, solo que en este caso va a ser narrativa. Dice Flores y Cole, paréntesis, 2018, describieron cómo abordan el sesgo potencial de los investigadores al trabajar con una comunidad intersectorial de personas transgénero de color. Entonces es aquí donde yo inicio con la cita literal. Todo equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado, pero también tenían identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de investigación asistimos a las formas en que nuestras identidades privilegiadas y oprimidas pueden haber influido en el proceso de investigación, los hallazgos y la representación de los resultados. Punto, abro paréntesis, pad de página, punto 311, cierro paréntesis, punto. Aquí es importante hacer mención que también no necesariamente podemos utilizar solo la P de página, también podemos utilizar PAB, así como vemos en este ejemplo. Diferencia entre la narrativa y la parentética es que en este caso tanto el autor no está incluido y el año no están incluidos en el paréntesis de la página. Ahora vamos a analizar el caso 3, que corresponde a una cita indirecta o una cita no literal con énfasis en el año. Entonces, el documento o la cita original dice: la comunicación no solo se establece con palabras, en realidad la palabra representa un 7%
de la capacidad de influir en los demás. La mayoría de los cursos sobre comunicación se han quedado totalmente obsoletos porque se concentran en ese 7%. Y la paráfrasis quedaría con énfasis en el año. En el año 2009, Ribeiro explica que la comunicación es un proceso que no solo se manifiesta en palabras. De hecho, se reconoce que las palabras únicamente corresponden al 7% de la potencialidad de influencia en los demás. En muchos cursos de comunicación se llega al fracaso, pues no solo se orientan en ese 7%. Vemos aquí que como es énfasis en el año, entonces iniciamos diciendo en el año 2009. Podríamos también utilizar otros conectores como teniendo en cuenta el año tal, Ribeiro explica, o se manifiesta en el año tal, los aportes de Ribeiro, quien explica, porque estamos haciendo énfasis en el año. Continuando y hablando sobre las citas indirectas con énfasis en el autor, podemos ver cuando nos referimos a estas. En este caso, la comunicación no solo se establece con palabras, en realidad la palabra representa un 7% de la capacidad de influir en los demás. La mayoría de los cursos sobre comunicación se han quedado totalmente obsoletos porque se concentran en ese 7%. Es la misma cita al caso o al ejemplo anterior. Pero, como es con énfasis en el autor, veamos, como lo explica Ribeiro, la comunicación es un proceso que no solo se manifiesta en palabras. De hecho, se reconoce que las palabras únicamente corresponden al 7% de la potencialidad de influencia en los demás. En muchos cursos de comunicación se llega al fracaso, pues solo se orientan en este 7%. Aquí, como estamos haciendo énfasis en el autor, decimos, como lo explica Ribeiro, abrimos paréntesis, año, cerramos paréntesis, coma y continuamos la paráfrasis. Aquí también podemos utilizar otros conectores como lo propone Ribeiro. Ribeiro demuestra en el año 2009 o Ribeiro propone, como lo indica Ribeiro, siguiendo con el argumento de Ribeiro. Estos serían algunos ejemplos donde yo estoy haciendo énfasis en este autor. Y pues tenemos el caso 4, que son citas indirectas con énfasis en el contenido. La cita original es la misma a los dos ejemplos anteriores, así que no la voy a leer, pero la paráfrasis diría, la comunicación es un proceso que no solo se manifiesta en palabras. De hecho, se reconoce que las palabras únicamente corresponden al 7% de la potencialidad de influencia en los demás. En muchos casos, la comunicación se llega al fracaso, pues solo se orientan al 7%. Ribeiro, abro paréntesis, Ribeiro, 2009, cierro paréntesis, punto. Estos casos son los que normalmente nosotros vemos cuando utilizamos de forma automática el Word, pero la desventaja de utilizar Word de esta forma es que solo nos permite hacer con énfasis en el contenido. Por tanto, en este curso, cuando vayan a trabajar el proyecto de investigación, no van a hacerlo de forma automática, sino que lo van a ir haciendo de forma manual, porque en su proyecto deben verse reflejadas tanto citas con énfasis, citas indirectas con énfasis en el contenido, con énfasis en el año y con énfasis en el autor. Y pues llegó el momento de hacer la actividad número 2, que corresponde a esta sección que acabamos de analizar. En base a los tipos de citas desarrollados en la sección anterior, proceda a, primero, seleccionar un libro de su área de formación y desarrolle una cita por cada uno de los tipos. Es decir, que tienen que tener citas directas e indirectas, y directas con menos de 40 palabras y con más de 40 palabras, tanto parentéticas como también las narrativas, y dentro de las no literales o indirectas, pues van a tener que tener una con énfasis en el autor, una con énfasis en el contenido y una con énfasis en el año. Asimismo, van a investigar en el documento de apoyo del manual de normas APA que yo les adjunto
van a investigar cómo citar más de 3 autores y elaborar un ejemplo, cómo citar una sección de un libro y elaborar un ejemplo, cómo citar obras audiovisuales como videos u otros y van a elaborar un ejemplo, y cómo citar una entrevista y presentan el ejemplo. Considere que este trabajo deberá realizarlo en un documento Word, es decir, en el mismo documento Word del ejemplo anterior, de la actividad anterior, van a desarrollar esta actividad. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la tercera fase, que está relacionada con conocer cómo trabajar las referencias. Una cosa es la cita y otra muy distinta es la referencia, para lo cual yo me voy a apoyar de la American Psychological Association, que en su 7ª edición ha trabajado pues una nueva forma de desarrollar esta referencia. La referencia es una lista, la lista de referencias al final del documento proporciona información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Elija las referencias con éxito y concluya solo los trabajos que ha utilizado en la investigación y preparación de su trabajo. Las publicaciones de la APA y otras editores e instituciones que utilizan el estilo APA generalmente requieren una lista de referencias no bibliográficas. Una lista de referencias cita las obras que apoyan específicamente sus ideas, afirmaciones y conceptos de un trabajo. En cambio, la bibliografía cita obras para antecedentes o lecturas adicionales. Puede incluir notas descriptivas. En este caso, pues hay diferentes formas de trabajar las referencias y cada una va a estar de acuerdo al tipo de documento que yo he utilizado o del tipo de recurso que he utilizado para apoyarme en una cita. En este sentido, pues vamos a discutir algunos ejemplos y es importante recalcar que no voy a profundizar mucho en cómo se redactan, porque les queda de tareita la actividad 3 de este taller. Pues tenemos, por ejemplo, los artículos. Los artículos nos quedan de esta manera, no nos puede faltar los autores, el año, el título, también en este caso pues el nombre de la revista, el volumen, el número de página, y en este caso pues si esta revista está en un sitio web, pues ahí tenemos que colocar el sitio web. Ahí tenemos otro caso, y las citas tanto en paréntesis como otros son los famosos artículos de revista científica. La diferencia entre un artículo normal y un artículo de revista es que el artículo directamente está colgado en la página, mientras que el artículo de revista es aquel que es un documento que se encuentra dentro de una revista, tanto puede ser electrónica como impresa, para lo cual entonces se tienen que tener ciertos criterios y no nos puede faltar tanto el autor como no nos puede faltar la fecha, el título, no nos puede faltar el nombre de la revista, el número de páginas y si lo obtuvimos de un medio electrónico. En este caso, pues ahí tenemos algunos ejemplos. También pues tenemos los artículos periodísticos o artículos que los hemos extraído de una fuente de un periódico. En este sentido, pues el nombre del autor es importante, la fecha, el nombre del artículo, el nombre del periódico, y en este caso, pues si lo obtuvimos de un medio electrónico, pues no nos puede faltar la página, la dirección electrónica. En el caso que fuese un periódico impreso, pues sustituimos el número de
la dirección electrónica por el número de página. Cuando citamos todo un libro, entonces aquí podemos ver que debe ir el nombre iniciando con el apellido, coma y la inicial del nombre. Entre paréntesis el número de página, punto, el título del libro, luego cerramos punto y en este caso pues incluimos el editorial. Ahí pues tenemos algunos ejemplos. El capítulo del libro editado, en este capítulo del libro solo es una sección dentro de un libro. Cuando nosotros vamos a trabajar secciones dentro de todo un libro, es decir, que hay libros que cuentan con diferentes autores. Por ejemplo, cada sección ha trabajado un autor diferente. En este sentido, pues, esta es la forma de hacerlo. Y pues también tenemos entradas de diccionario, informes de gobierno, videos de YouTube, tweet, que últimamente se ha vuelto una fuente importante de información, solo teniendo en cuenta que no cualquier fuente que está en Twitter va a ser una fuente fidedigna. En este sentido tenemos que saber cuándo vamos a citar documentos o información que está en Twitter o en Facebook. Y ahí pues aparece la información, en el manual aparece más detallada y yo remito a una lectura exhaustiva de esta parte para que puedan diferenciar los tipos de diferencia. Publicaciones en Facebook también son válidas siempre y cuando sean de autores fidedignos. Página de un sitio web, entonces aquí tenemos diferentes. Y pues entonces procedemos a hacer la actividad número 3, que es en base a las citas desarrolladas en esta sección, pues lo que van a hacer es seleccionar nuevamente recursos. Ya en este caso no sería un libro, sino que serían recursos recursos de un Twitter, de Facebook, de un documento en internet, una revista, etcétera, y van a leer, lo primero que van a hacer es leer la sección de referencias de la página 47 a la 73 del Manual de las Normas APA, séptima edición, que adjunto en la plataforma, y van a desarrollar un ejemplo por cada una de las referencias ejemplificadas en esta sección. Esta sería entonces la tercera actividad que estaría anexa a la actividad 1 y 2 de este taller. Con esto entonces estaríamos culminando el taller y espero que les haya gustado y que les sirva de mucho para su proyecto de investigación. Hasta pronto.